Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar dedicado a salud laboral. Sabéis que estamos desarrollando un completo ciclo de jornadas y de webinars con financiación del Instituto Balear de Seguridad y de Salud Laboral. Este año fundamentalmente centrados en tres ejes, que son las lesiones y dolencias musculoesqueléticas, los factores de riesgo psicosocial y la salud mental, que son tres de los grandes objetivos que tiene la estrategia tanto la española como la autonómica de seguridad y salud laboral 2023-2027. Y también en estos tres grandes objetivos seguiremos trabajando a lo largo del 2025. Hoy queremos dedicar la sesión pues, a los riesgos psicosociales, a su abordaje dentro de las empresas y a hablar fundamentalmente de las novedades en esta materia, de los nuevos métodos de evaluación y también de cómo afecta al liderazgo positivo en la salud mental de los equipos. Y para ello contamos con dos de nuestros habituales colaboradores, que son Diego Gracia Camón y Humberto Borrás, que nos acompañan hoy. Seguro que les conocéis porque contamos con ellos en numerosas jornadas y sesiones online para abordar todo lo que tiene que ver con el ámbito de la psicosociología. Diego es psicólogo industrial, es psicosociólogo y es director de Psicopreven. Buenos días, Diego. Buenas. Y nos acompaña también Humberto Borrás, gerente de Talentum Consultores, psicólogo industrial, máster en prevención de riesgos laborales también y también con una amplia trayectoria en el ámbito de la psicosociología como formador y como coach certificado. Eh, bueno, como sabéis, esta sesión dura hasta las 11. Más o menos tenemos previsto que cada uno de ellos haga una intervención de unos 40 minutos y que podamos tener un espacio de unos 10 minutitos al final de cada una de sus intervenciones por si tenéis preguntas que les queráis hacer. Podéis utilizar el chat o bien al final pues pedir paso y abrir micrófono, ¿de acuerdo? Pues nada más, daros las gracias a todos por vuestro interés en este encuentro, a Humberto y a Diego por su colaboración en la organización de esta sesión y lo dejo en vuestras manos. Diego, tú eres el primero, así que adelante. Bueno, pues muchas gracias, Mavia. Lo primero, lo que quería hacer era agradecer a Mavia y a CAEB y a la Consellería de Empresa, Ocupación y Energía pues por facilitar este tipo de cosas que está fenomenal. Entonces, y lo que voy a hacer es una especie de resumen de las últimas novedades que ha habido dentro del mundo de la psicosociología, que va cambiando poquito a poquito, va cambiando poco a poco, entonces, pero las he, digamos que he tratado de agruparlas todas para tratar de ofrecerlas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir exponiéndolo poco a poco y si queréis, pues al final creo que, pues como ha comentado Mavia, pues podemos comentar alguna cosilla, ¿vale? Voy a compartir pantalla un segundito. Creo que ya se está viendo la pantalla, ¿vale? Sí, Entonces, perfecto. venga, pues vamos a ir repasando estas novedades y la actualidad, porque bueno, hay cosas que van apareciendo en los últimos 4 años, 5 años, desde el COVID ha habido varias circunstancias que hace haya ido cambiando el mundo laboral un poquito y a su vez la evaluación de riesgos psicosociales en este caso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo. Entonces, a ver, ¿a qué nos referimos exactamente? Entonces, lo primero, tenemos que hacer referencia a tres criterios fundamentales que son los que también han afectado o afectan a la evaluación de riesgos psicosociales. Hay que recordar que es importante que este es el principal criterio técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que sacó en el 2021, que se publicó en el 22, ya hace casi 2 años, y este criterio ha marcado unas pequeñas diferencias en la gestión y en el abordaje de la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Y además se han cruzado dos reales decretos, una ley orgánica y un real decreto, el de la libertad sexual y el de trabajo a distancia, que influyen en las evaluaciones, específicamente en las evaluaciones psicosociales, de evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces, estos son los criterios técnicos que yo creo que hay que tenerlos en cuenta y sobre todo a la hora de hacer evaluación de riesgos psicosociales, el criterio técnico de la Inspección de Trabajo yo creo que habría que revisárselo un poquito para poder, digamos, rehacer un poquito la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? O por lo menos tener en cuenta las últimas actualidades, ¿vale? Entonces, con respecto al teletrabajo, desde el 2020, con la pandemia, aparece con fuerza el teletrabajo y
se regula en el propio año 2020 con el Real Decreto 28/2020 y afecta directamente a la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Entonces, porque se empieza a regular el trabajo a distancia, que le llaman exactamente trabajo a distancia, y lo que dice el artículo 16 del Real Decreto 28/2020 es que la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos, características de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención a factores psicosociales, ergonómicos y organizativos, blanco y en botella. Hay que evaluar el teletrabajo, ¿vale? Entonces, digamos que en cualquier evaluación de riesgos psicosociales es importante tener en cuenta el teletrabajo. O si tengo a gente teletrabajando, le tendré que hacer una evaluación de riesgos psicosociales. La interpretación que le doy yo es la primera, es decir, tengo que valorar dentro de la evaluación de riesgos psicosociales un factor de riesgo que sería teletrabajo, ¿vale? Luego, eso supondrá un poquito alguna incongruencia de la inspección en su criterio técnico, pero bueno, desde luego aquí yo creo que en este Real Decreto lo deja claro, ¿vale? Pues tendremos que incluir el teletrabajo como factor de riesgo, digamos, o como una condición de trabajo más. Entonces, esto es una novedad importante porque nosotros hemos contactado con muchas empresas o empresas que nos han puesto encima de la mesa el problema de cómo valoro el teletrabajo. Entonces, en este mismo Real Decreto también te dice que incluso pues puedes hacer una visita, incluso al domicilio, siempre y cuando haya un permiso y demás. Es un poco lío, pero sí, hay eco. Es que estaban diciendo por ahí en el chat que había eco. Hay algún ruido, no lo sé dónde viene, pero bueno, de momento vamos a continuar con él. Entonces, la cuestión es que... ya se ha ido, fenomenal. Entonces, la idea es que en el teletrabajo lo tenemos que tener en cuenta y lo que los problemas que tenían las empresas era cómo valorarlo. Entonces, normalmente nosotros incluso hemos compartido algún proyecto con alguna empresa donde se valora de forma online, donde pueden valorar mediante un cuestionario muy sencillito, con 5 o 10 preguntas, aspectos ergonómicos y psicosociales, con una fotito del puesto. Solo, como dice el Real Decreto también, solo es en lo que se refiere al puesto de trabajo, no se puede valorar nada más de la vivienda del trabajador, pero eso ya te permite tener valorado el riesgo, ¿de acuerdo? De hecho, ahora os voy a presentar la metodología Psicopreven que tiene como factor de riesgo el teletrabajo. Entonces ya, y de hecho nos basamos a la hora de sacar los criterios en este Real Decreto, ¿de acuerdo? El teletrabajo es una cosa, primer punto importante a tener en cuenta. O sea, punto 1, teletrabajo, tenemos que valorar los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo. Bien, punto 2, importante, violencia sexual dentro del trabajo. La Ley Orgánica 1022 de libertad de garantía integral de la libertad sexual nos dice clarísimamente en el artículo 12 que la empresa deberá incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras la violencia sexual. ¿De acuerdo? Es decir, claro, esto no dice que sea exactamente los psicosociales, pero desde luego yo creo que es el ámbito a tener en cuenta estos riesgos, ¿vale? Donde caben este tipo de la gestión de estos riesgos. Entonces, esto lo que dice es que cualquier evaluación de riesgos, pues tenemos que tenerlo en cuenta, por lo que tendremos que empezar a preguntar sobre violencia sexual. Aquí tenemos una ventaja, y es que, por ejemplo, el método físico ya tenía una pregunta exactamente, bueno, una de las, si conocéis el método físico, pues tiene preguntas que luego derivan en distintas subopciones de pregunta. Bueno, pues una de ellas preguntaba sobre la libertad sexual, o sea, sobre la violencia sexual, casos de violencia sexual, ¿vale? Entonces, la idea es que con esto ya digamos que cumpliríamos, pero deberíamos de preguntar durante la evaluación de riesgos psicosociales sobre, o deberíamos de valorar el riesgo de violencia sexual, ¿de acuerdo? O sea, que habría que añadirlo, digamos, al listado de factores de riesgo, o al menos preguntarlo dentro de una valoración del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, y esto nos viene por la Ley Orgánica 1022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Estos criterios, por cierto, si queréis luego la presentación, como yo creo que al final pongo mi mail y demás, o si no a través de Mavia me ofrezco, os la mando sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Esto digamos que es público la presentación, ¿vale? Para que tengáis los criterios claros. Vale, entonces ya tenemos segundo punto, violencia sexual. Tenemos que valorarlo dentro de la evaluación de riesgos psicosociales desde el año 2022, desde final del año 2022, hace un añito y poco.
pues nos sale esto, pues tenemos que valorarlo, ¿de acuerdo? Pues nos adaptamos a la ley y ya está, vale. De hecho, ya se venía valorando en muchísimas ocasiones, pero bueno, así es. Y tercer criterio importante, el género y la evaluación de riesgos psicosociales. Vale. Aquí pongo dos criterios. Uno es el criterio técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Otro es la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Vale? La Agencia Europea lo dice muy claro. Es decir, la evaluación de riesgos psicosociales o la evaluación de riesgos deberá tener en cuenta los aspectos de los géneros, sus diferencias y desigualdades. ¿Vale? Esto nos vale como criterio, como un criterio, pero desde luego el criterio de inspección de trabajo, al menos aquí en España, es mucho más fuerte, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la inspección de trabajo? La inspección de trabajo lo que dice es que la evaluación de riesgos psicosociales en concreto puede poner de manifiesto la existencia de condiciones discriminatorias para ciertos colectivos de trabajadores, por lo que en lo que se refiere a la igualdad por razón de sexo, los resultados de la evaluación pueden, condicional, determinar el contenido de las medidas previstas con carácter general para todas las empresas, ¿vale? Como promoción de condiciones de trabajo, que eviten el acoso, elaboración, ¿vale? Digamos que en la cuestión de género, no hay una obligatoriedad clara, como estábamos comentando ahora mismo, con la violencia sexual o con el teletrabajo, pero desde luego yo creo que la conclusión es que deberemos al menos establecer un criterio o una variable de género a la hora de valorar el riesgo psicosocial. Es decir, yo preguntaría como variable siempre, y nosotros ya lo estamos haciendo hace 2 o 3 años, sin excepción, todas las valoraciones de riesgos psicosociales, preguntamos sobre la variable de género. ¿Cómo actuamos después? Es muy sencillo. Si hay diferencias en los resultados, actuaremos después de forma diferenciada. Si no hay diferencias, pues actuamos de forma conjunta. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Si bien es cierto que en el propio criterio de la inspección de trabajo te dice que esta variable se aplicará siempre y cuando se permita la confidencialidad de los datos. Es decir, imaginad un puesto donde solo hay una mujer o solo hay un hombre y tengo, por ejemplo, un hombre y 50 mujeres, una mujer y 50 hombres en un puesto de trabajo. Bueno, si no permite la confidencialidad, pues entonces se agrupa y se valora como un solo grupo. ¿De acuerdo? Es muy lógico. ¿Vale? Pero si podemos evitar comprometer la confidencialidad, pues aplicamos la variable de género. Lo que dice exactamente el criterio técnico sobre las unidades de análisis, que es la variable, es algo que se pone, o es actúa sobre las unidades de análisis, sobre los grupos de evaluación, ¿no? de los riesgos psicosociales. Lo que nos dice también como algo adicional es que siempre que el principio de confidencialidad de los protección de datos lo permita, se pueden establecer comunidades de análisis a los grupos de trabajadores que se compongan la empresa según el sexo, edad o tramos de edad. Es decir, aplicaremos esta variable siempre y cuando no comprometamos la confidencialidad. ¿De acuerdo? Y como criterio extra, lo que nos dice es que arriba, ya saliéndonos de los 3 criterios que acabamos de exponer, de género, violencia y demás, es que no se pueden mezclar unidades de evaluación a mandos, subordinados, ni tampoco trabajadores de distintas secciones o centros. Es decir, nos está guiando mucho la guía de actuación de la inspección de trabajo a cómo tenemos que determinar las unidades de análisis. Entonces, tenemos que ya tenerlas tenemos que distinguirlas jerárquicamente seguro, según lo que dice aquí en su criterio técnico, ¿vale? Eso adicionalmente. Pero bueno, en la variable de género, si no comprometemos la confidencialidad, la aplicamos. Nosotros la aplicamos siempre y después pues ya vemos si hay poca o mucha respuesta, porque tened en cuenta que la variable de género se aplica, pero se aplica sobre las respuestas, no en teoría sobre el grupo de gente que hay, porque como esto en principio es voluntario, la respuesta se aplicaría sobre el resultado, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante, ¿vale? Entonces tenemos estos 3 criterios o estas 3 novedades en la gestión de la evaluación de riesgos psicosociales que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, a la hora de valorar el riesgo, tenemos que ver que nuestro método incluye la violencia sexual, que incluye o podemos meter una variable de género y debería de incluir también el teletrabajo. ¿De acuerdo? Quizá la cuestión es que ahora mismo solo hay una metodología, que es la Psicopreven, que nosotros lo hicimos, además la sacamos con este criterio,
teniendo en cuenta este criterio que valora el teletrabajo. Lo que sí que es cierto es que ningún inspector de trabajo nos ha puesto ningún problema por valorar, por ejemplo, con un físico y luego preguntar aparte el teletrabajo. ¿De acuerdo? Pues estamos hablando de valoración del riesgo, pero bueno. Entonces, ahí lo tenemos que tener claro, ¿vale? Tenemos estos 3 criterios que tenemos que aplicar, ¿vale? Bien, entonces, aparte en el criterio técnico de la inspección, mm, me he interesado en sacar los factores psicosociales y cómo los define y qué novedades hay en este criterio técnico, ¿vale? Entonces, y me ha gustado mucho en este criterio técnico, creo que ya es de hace 2 años, pero me gustó mucho hace 2 años, que incluyera dentro de los factores psicosociales el ambiente y equipos de trabajo. Es decir, criterios físicos para la valoración de los riesgos psicosociales. Esto es fenomenal, porque esto es algo que no tenían normalmente los métodos, salvo InnerMap y prácticamente ninguno más. Como factor de riesgo es tener en cuenta la valoración el ambiente físico, ¿vale? Entonces, a mí esto me ha encantado y porque lo define como puesta a disposición de equipos inadecuados, ausencia de mantenimiento, malas condiciones ambientales, como falta de espacio, iluminación deficiente o ruido excesivo. Es decir, lo que viene a decir la inspección de trabajo, entiendo yo, en su criterio técnico, es que esto afecta a los riesgos psicosociales y es un factor de riesgo psicosocial. Y esto está muy bien porque sí que es verdad, por ejemplo, si alguno de vosotros trabaja en alguna oficina, un espacio abierto, preguntaros si alguna vez tenéis alguna interrupción y esto os afecta psicosocialmente, os estresa o simplemente hace que se os acumule más carga de trabajo, que es un factor de riesgo psicosocial y os puede generar más estrés, ¿vale? Es así, el ruido excesivo, la iluminación deficiente y sobre todo, hace referencia a los equipos, o sea, no solo al ambiente de trabajo físico, sino también a los equipos de trabajo, es decir, herramientas. Esto como factor de riesgo a nosotros también nos resultaba fundamental desde hace muchos años porque, claro, si imaginad un ejemplo muy concreto, un carretillero. Una de las quejas de los carretilleros muchísimas veces son, la batería no me dura 8 horas. Entonces tengo que estar cambiando, se me acumula, tengo que ir corriendo, tengo prisa, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Y dices, ostras, que el equipo es importante. En un puesto de oficinista, se me cae la red todos los días. Tengo que estar esperando 20 minutos a que vuelva la red. Esto estresa. ¿Haces que se te acumule más trabajo? Dejo ahí la pregunta abierta, ¿vale? Entonces, para mí la respuesta es que sí. Entonces, tener en cuenta los equipos es importantísimo a la hora de hacer una valoración de riesgos psicosociales. Entonces, este factor de riesgo me encanta, ¿vale? Entonces, lo tenemos también como criterio nuevo, como novedad. Y por último, los demás factores de riesgo que contempla la inspección de trabajo pues ya estaban dentro de todas las metodologías y ya venían dentro de la dinámica habitual de los riesgos psicosociales, pero habla también de la interacción de la vida personal familiar, que ya venía hablándose hace mucho tiempo, que esto fue novedad hace 10 o 12 años, porque esto va un poco por corrientes y novedades, pero aquí dice una cosa bastante interesante y es que yo creo que esclarece o aclara muchísimo el criterio, ¿vale? Mediante 2 formas. Uno, aquí dice, conflicto, interacción vida familiar personal son conflicto entre demandas o exigencias entre ambas esferas, personal familiar, o sea, trabajo familia, problemas de conflicto y o sobrecarga de rol laboral, personal y familiar. Y aquí, digamos que aquí decías, ostras, ostras, a ver, vamos a ver un momento porque tenemos que ver dónde viene la causa del riesgo, ¿vale? Entonces, si el riesgo viene del trabajo o si el riesgo viene de la familia, porque podemos actuar de una forma u otra. O, de hecho, dicho de otra forma, en algún caso podemos actuar y en otros igual no podemos actuar, ¿vale? Pero el propio criterio técnico más adelante, así un poco oculto, pero nos decía, a ver, está un poco borroso porque el criterio técnico lo han sacado en un PDF sin poder editar, entonces lo he tenido que copiar un poco la foto, ¿vale? Pero lo que dice es que las actuaciones ante situaciones de estrés no ligado al trabajo, es decir, ya incluye una serie de situaciones que el estrés no está ligado al trabajo, pero obviamente cualquier situación que afecte a la salud, pues te lo llevas al trabajo, ¿no? Pero dice, en estos casos, por ejemplo, una disputa entre compañeros de tráfico antes o un conflicto familiar por derivados de la patología psiquiátrica, ¿vale? Es decir, te lo pone un ejemplo en la familia, ¿no? Dice 2 cosas que, que son importantes. Una, que la empresa tendría que actuar. Dices, ostras, está sacando la causa del riesgo fuera del ámbito de la empresa y esto es importantísimo. Entonces, pero bueno, te dice aquí que tienes que actuar, pero luego te dice,
En todo caso, estas medidas quedan fuera del ámbito de gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, entiendo yo que si la causa del riesgo de la integración de la vida laboral y familiar está fuera, no entraría dentro del ámbito de gestión de riesgos psicosociales. Si está dentro, es decir, por ejemplo, tengo que alargar la jornada todos los días 3 horas extras y no puedo atender, no puedo ir a buscar a mi hijo, no puedo atender a mi familia. Entonces sí que hay que actuar desde la empresa, pero aunque en realidad es una doble causa, que también lo dice el criterio técnico, que las causas, los factores de riesgo se entrelazan, afectan unos a otros, y yo creo que sería una sobrecarga de trabajo para ir al origen de la medida preventiva. Aunque podemos tener una doble problemática de cómo tengo sobrecarga de trabajo, tengo un problema de interacción de la vida laboral y familiar. Pero la causa está dentro de la empresa. Entonces ahí sí que entiendo yo que el ámbito de gestión psicosocial afecta de pleno. Si no, no, se quedaría fuera según el criterio técnico de la inspección. Y esto para mí aclara bastante, porque si no había una especie de limbo de tenemos que actuar ante todo. No, aquí el criterio técnico creo que lo deja bastante claro. Es decir, se puede facilitar, pero no entraría dentro del ámbito de la evaluación de riesgos psicosociales, que es lo que nos compete hoy en la charla que estamos dando o haciendo hoy, ¿vale? Vale. Entonces ya tenemos 3 criterios importantes, ¿vale? Para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces aquí, digamos que los tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar, ejecutar y gestionar una evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? 3 que se han convertido en 5 o 6, pero bueno, tenemos una serie de criterios. Insisto, las transparencias y la presentación os la facilito sin ningún tipo de problema. El criterio técnico es público, quiero decir que tampoco... Vale, entonces, más novedades que ha habido dentro del mundo psicosocial, ¿vale? Han salido en estos 2 últimos años 2 metodologías nuevas y yo creo que han dado un enfoque fresco a la evaluación de riesgos psicosociales. Tanto la metodología es Psicopreven, que fue nuestra con la Universidad de La Rioja, y otra es con Mentally Pro, que es una agrupación de empresas que también han hecho otra metodología nueva y que, si me permitís, yo creo que le da bastante aire fresco porque hay que renovar un poquito, y alguna de las metodologías que estábamos utilizando todos, pues había algún factor de riesgo que había que darle una vuelta, ¿vale? No voy a no voy a hacer alguna referencia, bueno, sí, voy a hacer la referencia en concreto. Por ejemplo, el factor de participación del FSICO, pues igual habría que darle alguna vueltecilla en cuanto a lo que pregunta, para que pueda discriminar un poco más o para que sea un poco más, digamos, que se ajuste un poquito más a la realidad, ¿vale? Pero es un punto, es decir, que la metodología funciona fenomenal, pero que es un punto de mejora, ¿no? Pues entonces, pero como ya son metodologías de hace ya más de 20 años, pues está bien que haya un poquito de aire fresco y sobre todo que se adapten un poquito más al criterio técnico o a las novedades que ha habido con estos criterios que estamos exponiendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, nuevas metodologías. Tenemos 2, la metodología Psicopreven y la metodología Mentally Pro, ¿vale? Si bien es cierto que las 2 metodologías, validadas científicamente, colaboraciones con universidades cada una de las 2, una con la Universidad de Barcelona, otra con la Universidad de La Rioja, eh, las 2 con un estudio de validación potente, y ahora estamos las 2 metodologías en fase de aceptación social, digamos. Es decir, una vez que todo esto, pues que haces todo el programa científico de investigación y demás, pues ahora ya pues tiene que darse a conocer, ¿vale? Entonces están las 2 metodologías dándose a conocer y yo creo bueno, de hecho ya sé, al menos en la Psicopreven, que es la que manejamos nosotros, se están utilizando ya bastante y, bueno, yo creo que dan, digamos, mejor respuesta a los criterios, a los nuevos criterios que hay ahora, ¿vale? Entonces, vamos a verlas. Empezamos con el Psicopreven. Psicopreven está hecho hicimos un grupo de investigación junto con la Universidad de La Rioja para darle una vuelta a las distintas metodologías que había, para, digamos, ajustarnos también a los nuevos criterios técnicos y a las novedades después del COVID. Sobre todo, el COVID nos pilló un poco a mitad, pero sobre todo con respecto a nuevos factores de riesgo, teletrabajo, género, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y sobre todo, lo que intentamos hacer también en este método es acercarnos a un sistema de gestión de salud mental, ¿vale? Porque al final lo que tratamos de hacer también es dar respuesta a una serie de problemas, patologías o dolencias que están presentes en la empresa y que, pues bueno, de momento
hay que ir dando pasos hacia adelante, ¿de acuerdo? Con este tipo de temas. Entonces, bueno, la idea es hacer caso a este sistema de gestión. Ventajas del método. Facilita la participación en la detección de riesgos, posibilidad de trabajar sobre la salud mental, enlaza con vigilancia de la salud, que creo que es el asunto también, uno de los asuntos principales, y es que el método Psicopreven trata de poner en juego no solo a la parte técnica, que es en la que se basa el método de valoración del riesgo, sino también a vigilancia de la salud para después hacer un trabajo posterior de control y de detección. Porque vigilancia de la salud detecta mucho riesgo psicosocial que muchas veces queda olvidado. ¿Vale? Entonces, enlaza bastante con vigilancia de la salud. Y me adelanto. Una de las novedades, por ejemplo, que uno de los criterios que me gustó mucho, por ejemplo, en el último congreso de Osalan del año pasado de riesgos psicosociales, estaban ahí, pues estaba Patronal, estaban todos los sindicatos, estaba Osalan, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, convocados allí, en una mesa. Bueno, a mí me tocó hablar en la mesa, una mesa previa, pero en una mesa posterior, todos los agentes sociales, institutos, en este caso era el vasco y el nacional, establecieron que la toma de datos cualitativa era ya casi necesaria, casi, porque aún no es 100% necesaria, aunque en el criterio técnico, desde luego, de la Inspección de Trabajo lo contempla perfectísimamente, para tener una buena evaluación de riesgos psicosociales, y que el criterio iba a empezar a cambiar a la exigencia de la toma de datos cualitativa, que es con lo que me meteré al final de la exposición, ¿de acuerdo? Pero la idea es que, claro, ya tengo que tener una serie de tomas de datos que me permitan tomar datos de forma cuantitativa, cuestionario, y cualitativa, entrevistas o grupos, ¿de acuerdo? Y esto es el criterio que va a primar. En realidad tengo que decir que fueron todos los sindicatos, en este caso pues estaban UGT, estaban LAB, estaba ELA, estaba Comisiones Obreras, y todos menos Comisiones Obreras establecieron que era necesaria una evaluación una toma de datos cualitativa para hacer una buena evaluación de riesgos psicosociales. Comisiones Obreras dijo que no, pero bueno, también es su criterio. La patronal dijo que sí, el instituto y Osalan dijo también que sí, que yo creo que son unos criterios, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, bastante cualificados, ¿vale? Pero bueno, me adelanto un poco. Seguimos con el método Psicopreven. Incluye la evaluación del teletrabajo como factor de riesgo, y la idea también es mejorar un poquito el proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cuál es el proceso de evaluación dentro del método Psicopreven? Pues es igual que todos los métodos anteriores, es decir, establece una serie de condiciones de trabajo. Esas condiciones de trabajo, y es lo que tenemos que valorar. En realidad, como dice la ley de prevención, tenemos que valorar condiciones de trabajo. Pues esto lo dividimos en factores de riesgo, igual que dice el criterio técnico de inspección, y a partir de aquí tenemos la valoración de los riesgos psicosociales. Sencillo, como todos los métodos, ninguna novedad en este aspecto, ¿vale? Todos los métodos funcionamos igual. El Mentally Pro exactamente igual. Vale. Entonces, lo que sí que dentro del proceso de evaluación, que sería pues planificar, evaluar cuantitativa, cuestionario, evaluación cualitativa, incluimos ya una toma de datos validada para entrevistas, ¿vale? Entrevistas, se validó sobre entrevistas, no sobre grupos, porque es mucho más fácil valorar sobre entrevista que sobre grupo, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una doble técnica valorada o validada de toma de datos dentro del método. Y luego ya pues seguimos con informe, planificación, y aquí permitimos también que lo que queríamos es que dentro del método hubiera 3 ítems al menos que pudieran ser valorados por vigilancia de la salud. No como un protocolo médico, pero sí como un sistema de control, digamos que con los 3 factores, que son estilo de liderazgo, sobrecarga de trabajo, carga de trabajo, y turnos, trabajo de noche, que son los 3, digamos, con estos 3 factores de riesgo, digamos que tienes el 80% de los problemas psicosociales. Entonces, al menos que Vigilancia de la Salud pudiera colaborar, si no preguntando todo, sí estos 3 factores de riesgo, ¿de acuerdo? Al menos para poder tener un control anual o bienal según el puesto de trabajo, de las condiciones psicosociales, ¿vale? Es decir, mantener un control continuo, no solo con la evaluación. ¿Qué evalúa? Bueno, estos son los factores de riesgo, y lo que evalúa es estrés, violencia psicológica, ansiedad y fatiga, que son los factores de riesgo que nos dice la Inspección de Trabajo. Son las consecuencias para la salud, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Condiciones físicas, participación, ahora los vamos a ver. Comunicación, formación, estabilidad, autonomía, carga, rol, tiempo de trabajo, demandas de la tarea y conflictos y teletrabajo, ¿vale?
Es decir, tenemos que valorar estas condiciones de trabajo para evitar estas consecuencias para la salud. Tiene preguntas variables o admite preguntas variables, entre ellas género, como acabamos de decir con el criterio de la inspección. Tiene las preguntas del método y se le pueden añadir preguntas adicionales, siempre y cuando, como también dice el criterio de la inspección, no se pueden quitar preguntas. Pero eso en ningún método, ni en este ni en ninguno, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque si no afectaría la fiabilidad del método. Son 56 ítems en entrevistas, en cuestionario y 5 ítems en el reconocimiento médico, que se podrían meter en la anamnesis de un reconocimiento médico, ¿vale? El sistema de evaluación es cuestionario, preguntas tipo Likert, con 5 alternativas, entrevistas estructuradas de 4 preguntas, con respuesta dicotómica sí o no. Aquí voy a pasarlo un poquito rápido para porque si no es muy pesado, pero si queréis más información está disponible. Os la paso yo si queréis, ¿vale? ¿Factores de riesgo que evalúa? Pues estos son los factores de riesgo y añadimos condiciones físicas y teletrabajo precisamente teniendo en cuenta el criterio de la inspección de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, valoramos las condiciones físicas y se valora también el teletrabajo, que el criterio es el mismo que el del Real Decreto de trabajo a distancia. ¿Vale? Y luego ya, pues, digamos que hemos llamado a los factores de riesgo igual, pero participación, por ejemplo, se llama igual que el FSICO, pero en lugar de que se pregunte sobre la decisión sobre nueva maquinaria y incorporación de personal, pues preguntamos si usted puede hacer propuestas dentro de su puesto de trabajo, ¿vale? Esta es la estructura de factores de riesgo. 4 ítems por factor de riesgo, subfactores, que bueno, está disponible para cuestionar entrevista. Y la validación del método, bueno, pues este ha sido un proyecto de 2 años, la validación del método con grupo de trabajo. Bueno, en realidad esto es un resumen, porque hicimos 50.000 vueltas atrás, porque si nos fallaba un factor, pues volvíamos a tener que validar y a tomar datos otra vez. Al final la muestra de 8.000, más de 8.000 cuestionarios y entrevistas en España y Portugal, con PYME incluida. Bueno, se distribuye entre estos sectores, distribución, industrial, metal y demás, en cuanto a los cuestionarios, en entrevista, metal, servicios, energía, química y PYME para hacer la validación de entrevistas. Resultados de la validación, pues fiabilidad, nos sale 0,94 global. Tenemos que decir que es la más alta de los métodos del mercado. Tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, lo quería decir. Y en cuanto a fiabilidad, pues tenemos el 94%, 0,94 y 0,83 en entrevistas, ¿vale? Esto es la validez de criterio y validez de constructo, ¿vale? Que hay correlación, etcétera. Conclusiones, pues que está aceptado según los estándares internacionales, es una muy buena fiabilidad, es muy buena la validez de criterio y los resultados son suficientemente adecuados para dar validez a la estructura interna del cuestionario, es decir, se puede utilizar perfectamente, ¿vale? Y ya, pues bueno, pues ya la ha publicado el Instituto Asturiano de Prevención, bueno, pues estamos en fase de darlo a conocer. Lo mismo que el Mentalipro. El método Mentalipro es otro método que es un poco distinto, que tiene estos factores de riesgo. También yo creo que pues, ha añadido recompensa social, gestión del cambio, que ese no lo tiene ninguno. Por ejemplo, Mentalipro tiene gestión del cambio que no tiene otro método. Yo creo que no tiene teletrabajo, pero tiene información y transparencia, desempeño de funciones y responsabilidad, participación y control, tiempo de trabajo. También tiene lo que hemos intentado tanto Mentalipro como Psicopreven es darle el mismo nombre a lo mismo para, digamos, homogeneizar los factores de riesgo. Es decir, pues si le llaman control o supervisión, pues no llamarle estilo de liderazgo, que es lo mismo, pero muy parecido, pero para llamarle más o menos a todo lo mismo. Conciliación. Vale, entonces, bueno, y tiene distintos ítems según cada uno de los factores, ¿vale? Algunos tienen 3, 4 o 5 ítems, ¿vale? Casualmente en la escala también salen 56 ítems como sale en el Psicopreve, ¿vale? La validación del método Mentalipro pues tiene distintas publicaciones con la Universidad de Barcelona, entre ellas, donde, bueno, pues esta es la muestra de la población a la que ha sido aplicada, ¿vale? Al final tienen creo que son 2.000 y pico de muestra, ¿vale? 1.031 en banca, 800, bueno, tienen bastante muestra también. O sea, ahora los métodos, unos pues con 8.000, otros con 4.000 y pico, pero ya la validación es muy potente en los nuevos métodos.
los métodos iniciales se valoraban con 400 cuestionarios. Ahora, si no tienes 4 o 5.000, digamos que no, que parece que es poco. Entonces, son dos estudios de fiabilidad, tanto el Metalipro como el Psicopreven, muy, muy potentes. Yo creo que son más potentes que los anteriores. Pero bueno, los anteriores también, la última validación de ISTAS 21 se hizo con 4.000 cuestionarios, o sea que ya digamos que vamos haciendo las cosas mucho más serias en este país y eso está muy bien, ¿vale? Al final, pues tienen una fiabilidad de 0,83 de la FA de Chromebach, entonces también es aceptable, por lo que se podría utilizar también, digamos, con solvencia, ¿vale? Lo único que sí, a mí me parecía un poco extraño y lo quería poner en cuenta, pero no está mal tampoco. Y es que a la hora de valorar el riesgo tienes que hacer una especie de ranking y eso es una novedad. Es decir, cuando te dan 4 opciones, tienes que decir cuál es la 1, la 2, la 3 y la 4 en orden rankeado, digamos, ¿vale? Entonces, una forma distinta, pero vamos, esto sí que es cierto que te hace un poco complejo, pero no es muy complejo, se puede aplicar bien, ¿vale? Entonces, estos dos métodos, digamos que están disponibles ya. Ahora se conocen poquito porque digamos que uno se estrenó el año pasado, otro se ha estrenado este año, entonces digamos que están recién estrenados y calentitos, recién salidos del horno, pero también os digo que creo que se han hecho dos muy buenos trabajos, ¿de acuerdo? Entonces esto yo creo que es importante. Y ahora pues hay que darlo un poquito también a conocer porque también los métodos de esa aceptación social de la que comentaba pues también es importante. Pero lo más importante yo creo que es la forma de trabajar. Esto, ¿por qué? Lo que se explicaba del criterio con los actores sociales, donde el paso que damos es a paso hacia toma de datos cualitativa. Y esto es una novedad que ya viene arrastrándose durante varios años y la toma de datos va encaminada a la cualitativa. Es decir, al final tenemos que basar la entrevista en entrevistas y en la evaluación psicosocial en entrevistas y grupos. Hay que hablar con la gente. ¿Por qué? Porque la foto del cuestionario, la evaluación con el cuestionario es un poco borrosa. ¿Vale? Entonces, nos da mucha más nitidez las entrevistas y los grupos y, desde luego, la aplicación de los dos sistemas a la vez es lo mejor, porque si tienes cuestionarios y entrevistas, ¿vale? El criterio técnico de la inspección también nos dice que con menos de 25 personas es recomendable cualitativa, entrevistas y grupos, y en PyME también, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es importante y lo tiene en cuenta. ¿Qué dice la inspección de trabajo? Que las dos mezcladas, no se dice que hay una mejor, pero que las dos mezcladas funcionan fenomenal. ¿Qué más nos dice la inspección de trabajo? Pues que tenemos grupos y entrevistas y que bueno, son sistemáticas, son técnicas, se basan en entrevistas sistemáticas con trabajadores y grupos de discusión, ¿vale? Entonces, al final, por ejemplo, en el Psicopreven hemos sacado el mismo criterio, lo hemos validado también para hacer entrevistas y da un criterio bastante alto, de 0,83, que es como el criterio de Mentalipro, por ejemplo, con el cuestionario, ¿vale? Es decir, podemos aplicar la entrevista perfectamente. Y lo que dice la inspección de trabajo es que en ella se obtiene una descripción más completa de los factores de riesgo, incluyendo la causa de los mismos. Importante, porque la causa tiene que estar dentro de la valoración del riesgo, ¿vale? Entonces, si hacemos una toma de datos cualitativa, mejor, ¿vale? Más cosas. La evaluación está completa, esto lo dice la inspección, cuando tenemos datos sobre las causas. Y cuando el análisis cuantitativo, es decir, el cuestionario, no nos da las causas, tendremos que acudir a las técnicas cualitativas. La cuestión es que el cuestionario por sí solo a veces no nos da las causas. Entonces tendríamos que ir casi siempre a la técnica cualitativa, ¿vale? Y nos dice que está bien en fases de inicio, información previa y posteriores. Es decir, bien, en casi todas las fases. Esto es como lo define la Inspección de Trabajo y Seguridad, que es el mismo proceso que todos los demás, pero lo que dice es que las técnicas son grupos y entrevistas, dice que se obtiene una descripción más completa, incluye las causas sobre la cualitativa, que la evaluación está completa cuando se tienen los riesgos y las causas de los mismos, que el cuestionario se descarta en empresas menores de 25 trabajadores y que el cuestionario no nos facilita las causas de los riesgos. Esto es conclusión, esta última mía, ¿vale? Pero yo creo que esto es lo que dice la Inspección de Trabajo al respecto, en sus criterios técnicos y en la Guía de Actuación Inspectora de 2012, ¿vale? Entonces, resumo y así me ajusto al tiempo con 2 minutos de esto y le dejamos tiempo a Humberto a que nos exponga su magia, que siempre habla fenomenal, que da gusto oírlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el teletrabajo,
el género como variable dentro de la valoración de riesgos psicosociales, y la violencia hay que valorarla obligatoriamente. El teletrabajo también. Y tenemos que aplicar la variable de género siempre y cuando no comprometamos la confidencialidad. ¿Vale? 2. En la toma de datos tenemos que tener en cuenta ya la toma de datos cualitativa, grupos y entrevistas. ¿Vale? Hacia aquí vamos. Este es el futuro de los riesgos psicosociales. ¿Vale? Entonces, si vamos hablando con la gente, mejor. Y sobre todo, porque podremos ajustar muchísimo más las medidas preventivas. Y eso también nos va a evitar discusiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y 3. Tenemos dos métodos nuevos, Psicopraven, Mental y Pro. Dos métodos, yo creo que muy potentes. Las validaciones son muy potentes. Los criterios de validación son superiores a los estudios previos, pues, por ejemplo, de físico y de ISTAS. O sea, resultados un poquito mejor. Y yo creo que hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar porque se ajustan un poquito más a los criterios más novedosos, ¿vale? Y sobre, bueno, novedosos que al final son de obligado cumplimiento, de teletrabajo, de violencia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que, aunque sean novedades de 2 años a esta parte, ¿vale? Pero esto es el camino que van llevando o que lleva la valoración de riesgos psicosociales para adaptarse pues, un poquito a la realidad actual. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, si después queréis compartir alguna cosa o tener alguna duda, pues quedo a vuestra disposición. Y de momento, pues bueno, como creo que he consumido 39 minutos de los 40, le dejamos paso a Mavia y a Humberto para que nos expongan el estilo de liderazgo, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Antes de pasar a Humberto, si alguien tiene alguna pregunta, como os decía, o bien la ponéis en el chat o bien pedís paso y podéis abrir micro. Y así ya pasamos al segundo bloque. Como os ha dicho Diego, os enviaremos con carácter, bueno, en cuanto terminemos este webinar, tanto la grabación como las dos presentaciones que ellos están compartiendo para que tengáis toda la información. ¿No hay preguntas de momento? Pues venga, Humberto, vamos contigo. Como os decía al principio, Humberto centrará la intervención más en los efectos del liderazgo positivo sobre los riesgos psicosociales y la salud mental. Adelante, Humberto, gracias. Perfecto, pues nada, lo primero, buenos días a todas las personas que se han conectado. Agradecer a Mavia, a CAEP la invitación, además, invitación a participar en una webinar, y además he aprovechado en venirme hasta el centro de CAEP por un tema relacionado precisamente con algo que comentaba Diego, que era el ruido ambiental. Hay un problemilla en mi oficina de ruido ambiental y por eso le pedí a Mavia de poder estar en las instalaciones de CAEP, que como veis aquí detrás, aquí estoy, ¿no? Y también gracias a Diego por actualizarnos en estos temas tan importantes y que tanto nos gusta, como es la evaluación psicosocial y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, pues nada, la idea es dedicar estos minutos a ver si yo también soy tan bueno como Diego para clavar el tiempo para hablar precisamente de lo que es el liderazgo positivo y los efectos que tiene sobre la salud mental. Y intentaremos conectar cositas que ha dicho Diego precisamente con lo que puede hacer un buen líder positivo para que esos factores de riesgo no se conviertan realmente en un problema para la salud. Bueno, el teletrabajo, la violencia sexual, temas relacionados con género. Intentaremos también hacer algún comentario para ver qué es lo que puede hacer un líder positivo, ¿no? Bien, voy a intentar compartir la presentación que llevo, a ver si la localizo. Creo que está aquí y a ver si consigo que se pueda ver en modo presentación. Un segundito, ¿verdad? Tengo aquí un problema. Perdónate, es que justamente se me ha colocado un cuadrito que no me permite poner en presentación. A ver. Bueno, voy a... creo que no está en presentación, ¿verdad?
Ahora no lo vemos, Humberto. Vale, vale, vale. Me acerco a ayudarte. Vale, gracias, Mavia. Es que estoy aquí luchando ahora mismo. A ver. Gracias. No, es que tengo este problemita aquí con el. ¿Ves que no me permite? ¿Dónde? No me permite enganchar con la presentación. He colocado aquí el. ¿El qué? Ahora. Es que desde aquí. ¿Qué es lo que te permite? Sí, no, ahora sí, ahora sí. Es que antes no me dejaba. Vale, ¿y ahora? A ver, ahora sí lo consigo. A ver. Sí. Ahora, Voy a comprobar. sí, entiendo. Y si alguien puede poner el micrófono, que sí se ve la presentación. No, tienes que compartir ahora. Es que tengo. Lo siento, ¿eh? Bueno, problema Problemas del directo. del directo. Sí, no lo vemos, pero No. se verá, paciencia. Gracias. Yo creo que tienes que compartir ahora, ¿eh? No está compartido. A ver, Sí, no se ve. ¿y ahora? No. Tampoco. Vale, pues voy a hacer una cosita. Que Voy es, otra vez para allá, Humberto. Lo siento, ¿eh? No me gusta. A ver, ahora. Ahora sí. Sí, la vemos. Ahora vemos la presentación, sí. No en modo Sí, pero, presentación, pero se ve. Vale, vale. Tengo ahí a Mavia. La tengo. Menos mal que estoy aquí. Ay, qué pena. Lo siento, ¿eh? Pues Humberto, no te preocupes, así se ve perfecto. No Sí, está vale. en modo presentación, pero se ve bien. Vale, sí. vale, pues no y importa. lo siento, ¿eh? No, simplemente, bueno, para empezar y para no perder más tiempo, ¿no? La idea ahora mismo. La pestañita esa que pone presentar en Teams, arriba a la derecha, no. A ver si me permite. No sé, ¿eh? No, bueno. No. Bueno, Da igual, ya no, está. nada, seguimos dentro de las posibilidades que tenemos, y disculpad. No, simplemente yo traía unas noticias relacionadas bueno, noticias que aparecen en diferentes periódicos, por ejemplo, La Vanguardia, El Economista, que están hablando precisamente de los niveles récord de estrés y de motivación en el trabajo, ¿no? Esto es un artículo que aparece en La Vanguardia en mayo de este año. Otro artículo que aparece sobre la tristeza afecta cada día al 25% de los empleados en España, según Gallup, ¿no? Lo que tenemos que entender es que efectivamente algo está pasando en nuestras organizaciones y nuestras empresas, que la gente no está bien, porque ir a trabajar y tener sensaciones asociadas al estrés, o ir a trabajar y estar triste, o como dice por ahí también parte del estudio, que el 30% están enfadados, no son precisamente las mejores, digamos, emociones o estados emocionales para ir a trabajar, ¿no? Por tanto, cualquier persona, líder, directivo de cualquier organización se podría hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando el clima emocional de mis colaboradores? ¿Qué puedo incrementar o cómo puedo incrementar los valores de bienestar de mi gente, o qué herramientas cuento para ello? La intención de esta presentación sin movimiento, pero presentación, es precisamente intentar dar o resolver algunas de estas preguntas que puede tener un líder o puede tener un responsable o un empresario, ¿no? Bien, enganchando a lo que comentaba Diego, he recogido algunas de las preguntas que utiliza Psicopreven, y fijaos que dentro del factor participación-supervisión hay un factor, un subfactor, que es supervisión. Estas son las preguntas que van directamente dirigidas a cómo te está gestionando tu superior inmediato. Se habla de supervisor, se habla de responsable directo, se habla bueno, de jefe, ¿no? Y estas preguntas nos indican que en función de la contestación
pueden pasar cosas, porque contestar a estas preguntas de una manera u otra puede resultar que sean susceptibles de que las respuestas, las personas que contesten, tengan estrés o puedan tener temas relacionados con estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que vemos es que ya los sistemas de evaluación psicosocial se preocupan en preguntar directamente por la gestión de tu superior inmediato, porque sabemos que eso tiene una gran influencia en el tema de la salud laboral y concretamente del tema del que hablamos, de la salud mental, ¿no? Una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es exactamente qué es eso del liderazgo, y nosotros lo resumimos de la siguiente manera: liderar es igual a influir. Lo que sí es verdad es que hay diferentes formas de influir, ¿no? Se puede influir desde la parte positiva, es decir, con una intención de, oye, de decirle a la gente, oye, creo en ti, de buscar los puntos fuertes, etcétera, etcétera, o se puede influir de la parte, desde una forma negativa, vamos a llamarlo a partir de la amenaza, a partir de la utilización del látigo, para hablar de una manera metafórica, ¿no? Entonces, podemos encontrar dos tipos de líderes, eh, pero nosotros nos vamos a quedar con aquel que le vamos a llamar el buen jefe, ¿no? Hay un líder que o estás conmigo o estás contra mí, que diríamos que es el líder negativo, o mejor dicho, el antilíder. Y después podemos identificar al buen jefe, que a mí me gusta mucho hablar del buen jefe con una frase de Oscar Wilde que dice: el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén bien para que de este modo uno esté algo mejor. Es decir, nos está diciendo que el líder positivo es aquel que se preocupa específicamente en que su gente esté bien. ¿Para qué? Para que si la gente está bien, la gente está motivada, la gente está tranquila, la gente tiene capacidad de reflexionar, de querer innovar, de comprometerse, pues al final yo como responsable conseguiré con una alta probabilidad mis objetivos. Bien. Y la siguiente cuestión es preguntar si esto es flower power, donde el líder positivo lo que hace es paz y tranquilidad y buen rollismo. No es exactamente el concepto de falsa positividad, porque un líder positivo también es capaz de decirle a un colaborador que no rinde correctamente que no está rindiendo correctamente, pero eso sí, lo diría con una forma que seguramente el colaborador entendería qué es lo que se le está requiriendo, ¿no? Por tanto, el líder positivo es una persona con gran capacidad de potenciar los puntos fuertes de su personal, hacer sentir que el trabajo tiene sentido y, sobre todo, una cosa muy importante desde el punto de vista de la salud mental, que es la seguridad psicológica. Es decir, es un líder que consigue que sus equipos tengan confianza. Se trabaja sobre la transparencia y se trabaja especialmente sobre el respeto. Bien, entonces ya tenemos claramente identificados aquellas cuestiones relacionadas con el liderazgo positivo, y también podemos ver qué efectos tiene sobre la salud mental. Pues en principio afecta a la motivación, afecta a la productividad, afecta a la innovación, y el líder positivo lo que crea son ambientes saludables que contribuye fundamentalmente a la reducción del estrés y a la mejora del bienestar general del equipo. Bien, hasta aquí bueno, sería lo que podría ser una explicación clásica y tradicional de lo que es el liderazgo positivo. Y ahora me gustaría introducir un tema que tiene relación con las nuevas investigaciones asociadas a la neurociencia, que intenta entender mejor cómo es nuestro cerebro. Y yo ya creo que a otra
bueno, invitación de CAEP, ya saqué a esta vaca que dicen que las vacas felices dan más leche. Bien, entonces la pregunta es, ¿las vacas felices dan más leche? ¿Eso qué es? ¿Buenismo o ciencia? Pues la ciencia relacionada precisamente sobre todo con el tema de las granjas y las vacas, la investigación que hay y mucha, habla que las vacas que tienen los metros cuadrados correctos, las vacas que les ponen una camita para que puedan tumbarse, las vacas que les tienen la posibilidad de que un podólogo les pueda cuidar las pezuñas, etcétera, etcétera, hace que estas vacas estén mejor y produzcan más leche, ¿no? De hecho, la última investigación muy interesante es que si le pones nombre a la vaca anualmente produce 250 litros más de leche al año, ¿no? Interesante productivamente, pero nos interesa desde el punto de vista del mundo laboral, de qué tiene que ver eso con las personas. Es decir, ¿qué tiene que ver una vaca con una persona? Pues los estudios dicen que tiene que ver mucho una vaca con una persona, entre otras cosas porque hay una parte del cerebro, sobre todo del cerebro emocional, que es coincidente. Por tanto, las vacas estresadas no producen tanta leche como las vacas que están felices. Y esta es un poco la idea. ¿Cómo podemos conseguir crear ambientes donde la gente pueda estar feliz o por lo menos que pueda tener una salud mental adecuada, ¿no? De hecho, hay estudios, más concretamente un estudio relacionado con el empleado feliz y productivo, que así lo demuestra, ¿no? Es decir, que está claro que las personas felices, pues, aparte de estar mejor en cuanto a salud, también producen más, ¿no? Entonces, aparece un modelo que es el modelo Triuno, que es un modelo que dice que nuestro cerebro evolutivamente está montado por tres partes, donde hay un cerebro reptil, donde coincidiría precisamente como un cocodrilo. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una parte semejante a la que tiene en su cerebro un cocodrilo, que básicamente funciona por los instintos, ¿no? Y nosotros también eh, tenemos el instinto para poder respirar, el corazón nos funciona y no nos damos cuenta, y tenemos otros instintos relacionados con la reproducción, relacionados con la alimentación, etcétera, etcétera, ¿eh? Como un cocodrilo. Lo que sí es verdad que un cocodrilo no es especialmente simpático, es decir, no muestra mucha emocionalidad, precisamente porque no tiene otra de las partes evolutivas que nosotros sí tenemos, igual que la vaca e igual que todos los mamíferos, que es el sistema límbico. El sistema límbico es fundamental porque en el sistema límbico están las emociones y en función de las emociones nosotros actuamos, ¿no? Por tanto, podemos ver que esa vaca que emocionalmente está bien porque no tiene estrés, es una vaca feliz y por tanto produce más. Bien, entonces esto es un poco la propuesta, entender que nuestro cerebro está formado por, por, por tres partes a nivel fisiológico, que se llama el cerebro reptil, la parte límbica, y por último el neocórtex, que es esa parte que nos distingue del resto de animales y que tiene que ver con las funciones que se llaman ejecutivas y que son ahí nuestra capacidad de toma de decisiones, nuestra capacidad de autocontrol emocional o nuestra capacidad de planificación y programación. Es decir, que nuestro cerebro está formado por tres partes, una instintiva, otra emocional y otra más racional, pero atención, la parte más antigua y la parte que nos domina más es precisamente esta parte, vamos a llamarla más instintiva y especialmente esta parte emocional. Dicho esto, nos interesa que la combinación de las investigaciones de la neurociencia con el liderazgo nos crea una nueva metodología de trabajo que se llama neuroliderazgo. Es decir, una disciplina que lo que intenta es
comprender cómo funciona nuestro cerebro para de esta manera yo como líder saber cómo tengo que gestionar mi cerebro y a la vez entender cómo funcionan los cerebros de mis colaboradores, ¿no? Y aquí hay una parte importante que es necesario entender que no se trata de manipular cerebros, sino se trata especialmente de comprenderlos, ¿no? Eh, Hay una parte interesante de nuestro cerebro que tenemos que entender y después veremos los efectos que tiene sobre la gestión de las personas con las que yo trabajo como líder, y es que el ser humano, por un tema evolutivo, va a buscar todo aquello que le crea placer, es decir, por tanto, las recompensas, y se escapa, huye, lucha con aquello que le crea amenazas. Por tanto, podemos empezar a entender que las personas trabajadoras que nosotros somos capaces de reforzarles, pues estas personas estarán a gusto en nuestra organización, reforzarles positivamente. Y las personas las que las perseguimos, las amenazamos, las tenemos arrinconadas, pues lógicamente no estarán por la labor de estar a gusto con nosotros, ¿no? Los estudios precisamente hablan de ese neurotransmisor que se llama la dopamina, que precisamente la dopamina lo que tiene un efecto directo sobre la motivación y sobre la disminución de la fatiga. Por tanto, si nosotros fuéramos con un alto nivel de dopamina a trabajar, estaríamos menos cansados y estaríamos mucho más, vamos a decirlo, satisfechos y me adelanto y digo, incluso felices. Por tanto, herramientas como el reconocimiento de los logros o lo que es el refuerzo positivo, cuando nuestros colaboradores hacen algo bien, darles las gracias o premiar de alguna manera, o incluso sistemas asociados a la gestión del desempeño, donde a partir de unos objetivos cuantitativos y cualitativos damos premios que pueden ser económicos o pueden ser no necesariamente económicos, sino promociones, etcétera, etcétera. Esto crea pues el buen rollo que permite a las personas estar a gusto en la empresa. Sin embargo, si nosotros creamos ambientes amenazantes, lo que vamos a conseguir precisamente es la activación de una serie de zonas, sobre todo que están involucradas en el sistema límbico, nuestra parte más emocional, donde lo que hará es que haya determinadas hormonas tipo adrenalina o el cortisol que impedirán precisamente el que la gente esté a gusto y que por tanto aparezca toda la sintomatología asociada al estrés laboral. Por tanto, podemos decir atención a todos aquellos ambientes en que de alguna manera estemos provocando la amenaza, porque eso lo que va a provocar es que las personas vivan su trabajo con ansiedad y con estrés y que por tanto aparezca toda esta problemática asociada a la salud mental. Bien, este es de alguna manera el proceso que se produce en cuanto a lo que es el estrés. Sabemos que hay un estrés bueno, nosotros aquí estamos hablando del estrés malo, es decir, que cuando una persona en el trabajo se siente amenazada, sea real o no, es decir, lo importante es qué es lo que percibe la persona y si, por tanto, si lo percibe, eso para él es una realidad. Entonces se activa una zona del cerebro emocional que se llama la amígdala, esa activa unas hormonas que se llama el cortisol. Eso tiene un efecto sobre la parte más evolutiva del ser humano, que es el neocórtex, y lo que hace precisamente es cortar la información con el neocórtex. Por tanto, lo que provoca es que toda aquella parte asociada al autocontrol emocional, a la programación, a la toma de decisiones, queda de alguna manera inhabilitada y al final lo que provoca son una tensión crónica, una ansiedad, etcétera, etcétera, toda una serie de cuestiones que al final acaban perjudicando a la salud de la persona trabajadora y a la vez también, por supuesto, a la productividad. Bien,
Bueno, aquí aparece un señor bostezando y, y- y Gandhi, ¿no? Y la gran pregunta sería, ¿qué tiene que ver este señor bostezando con Gandhi? Pues otro de los descubrimientos de la neurociencia es precisamente las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan cuando yo veo a una persona que hace algo. Parece ser que yo observo a esa persona que hace algo, hace algún movimiento, y parece ser que a mí también se me activan unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Lo mismo cuando veo a alguien que tiene determinadas emociones, yo puedo sintonizar a través de las neuronas espejo, puedo sintonizar esa emocionalidad porque también se activan esas neuronas, ¿no? Por tanto, las neuronas espejo también se llaman las neuronas Gandhi, porque Gandhi precisamente era una persona que sus valores era la cooperación, la empatía, la compasión, y eso mismo es lo que hacen las neuronas espejo. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene que hacer pues un líder relacionado con las neuronas espejo? Pues tiene que entender que las neuronas espejo existen y que un buen líder sabrá activarlas. ¿Y cómo activa un buen líder las neuronas espejo? Pues primero, a partir del ejemplo, es decir, tiene que ser modelo para su gente, porque las neuronas espejo de su gente se activan, y después también tiene que activarlas para que se produzca esto maravilloso que todos hablamos tanto, que es la empatía y la comprensión emocional, ¿no? Y una cosa tan importante que es el contagio emocional. La intención del bostezo que veíamos antes era precisamente que ese bostezo muchas veces se nos contagia emocionalmente, porque eso tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Hay otras cosas que se nos contagian y por eso es tan importante que, los líderes vayan a trabajar y sean capaces de crear ambientes positivos, porque si yo como responsable llego a mi trabajo y estoy enfadado, bueno, un día enfadado podemos tener, pero estoy todos los días de mala castaña, pues lo que va a pasar es que voy a crear en mi equipo un ambiente pues precisamente de esto negativo. Bien, y avanzando, aparece el 85 este. El 85 es un 85 que tiene que ver con los estudios que dicen que el 85% de las personas no están comprometidas con su trabajo. Es decir, hay un problema asociado al compromiso, y desde la neurociencia y desde el neuroliderazgo también se ha estudiado cómo podemos conseguir el compromiso. Se llama el liderazgo basado en el compromiso. Y es que el compromiso impacta directamente en una zona, una vez más, una zona emocional, que es la zona límbica. Entonces nosotros tenemos que trabajar el compromiso impactando en nuestra forma de comunicarnos y de explicar las cosas, impactando precisamente en el compromiso, ¿no? Aquí tenía estos tres canteros, porque hay una leyenda que muchos de vosotros conoceréis, que dice que un señor veía a unas personas trabajando en una cantera, y como los veía cada uno en un estado anímico diferente, pues se bajó del caballo y les preguntó a cada uno, oye, ¿tú qué haces, no? Entonces el primero de todos le contestó que estaba picando piedra, que lo estaba pasando muy mal porque se mojaba con la lluvia y que con el sol se quemaba. El otro le dijo de una manera más tranquila que estaba sacando forma cúbica a las piedras. Y el último, muy sonriente, le preguntó, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, pues yo estoy haciendo una catedral. Es decir, tres personas que están haciendo el mismo trabajo, sin embargo, en función de dónde focalizan, es donde uno hace las cosas de una manera u otra. ¿Por qué el que focaliza precisamente en la catedral es una persona que está impactando su para qué o su por qué en la parte límbica, en la parte emocional? Y por eso la gente se engancha mejor. Por tanto, hay un estudio muy interesante que se llama el Círculo del Oro, que dice que normalmente nosotros cuando llega alguien en la organización lo que hacemos es darle la bienvenida y decirle, mira, bienvenido, este es tu puesto de trabajo y aquí tienes que hacer las cosas con este procedimiento. Pero que pocas veces le decimos a esa persona exactamente cuál es el propósito de su trabajo, ¿no?
según la teoría del círculo de oro, lo que tendríamos que hacer es precisamente la versión inversa. Dar la bienvenida a este señor, a esta señora y ya explicarles exactamente cuál es su por qué o para qué. Es decir, exactamente cuál es el propósito de tu puesto de trabajo. Por tanto, le tendríamos que decir al cantero, bienvenido, el propósito de tu puesto de trabajo es hacer una catedral. Lo vas a hacer con una serie de herramientas y vas a ocupar el puesto de cantero. Idealmente, esto es lo que tendríamos que hacer a la hora de explicar nuestros puestos de trabajo, precisamente porque la neurociencia dice que eso impacta en la zona límbica y es en la zona emocional y es en la zona que realmente nos echa hacia adelante, ¿no? Hay una frase que dice que la gente no compra lo que uno hace, sino que la gente compra por qué uno lo hace. Por tanto, deberíamos preocuparnos en esto, ¿no? Y también, y ya nada, unos minutos ya acabo, la importancia del trabajo en equipo. Hay una hormona muy conocida especialmente por las mamás y los bebés que se llama la oxitocina, que está demostrado que se puede crear oxitocina en el trabajo, que es la hormona que se llama la hormona del vínculo social o la hormona del amor. Y la pregunta es, ¿y cómo se consigue la hormona del vínculo social? Pues creando equipos de trabajo donde la gente pueda disfrutar de estar con los otros, donde hay climas positivos, donde de alguna manera se trabaja para que las personas se sientan cómodas entre ellas, ¿no? Porque hay que decir que las necesidades sociales son necesidades básicas que la evolución así las marcó, porque si no, no estaríamos aquí como Homo sapiens, ¿no? Y hay otro concepto que es el dolor social, que por eso quería conectar un poquito con lo que hablábamos, que hablaba Diego, de la evaluación de todo lo que tiene que ver con el rechazo social, porque la neurociencia ha identificado que el rechazo social, es decir, la discriminación, el acoso psicológico, la violencia sexual, afecta directamente a una parte del cerebro también ubicada en el sistema límbico y eso lo que provoca es un dolor exactamente igual que si a alguien le rompiéramos un brazo. Es decir, el dolor de una muela, el dolor de la rotura de un brazo es exactamente igual que el dolor que produce el rechazo social. Por eso es tan importante que los líderes positivos y las organizaciones se preocupen en acabar con todo tipo de discriminación, de acoso, etcétera, etcétera, y procurar que crear ambientes donde se pueda realmente producir esa excitocina, ¿no? Bien, y una de las fórmulas, y el otro día un amigo mío dijo que fue a una sesión de team building, ¿no? Y que en uno de los ejercicios se tenían que abrazar y estaba muy enfadado porque se abrazó con alguien que realmente no le caía muy bien. Pero hay que decir una cosa, que los abrazos están demostrados que los abrazos producen excitocina. Por eso no estaría mal que nos abrazáramos más en los equipos y en las empresas. Según las teorías, por lo menos 8 segundos. Bien, simplemente hablar que hay herramientas como el mindfulness, hay empresas que ya lo están introduciendo en sus organizaciones y el mindfulness lo que consigue es estar en el aquí y en el ahora y por tanto no estás en el pasado que crea estrés, no estás en el futuro que también crea estrés. Por tanto, introducir prácticas de relajación, de yoga, de mindfulness en las empresas está demostradísimo que es una herramienta fundamental desde la neurociencia para estar mejor desde la salud y también, por supuesto, mejor desde el punto de vista productivo. Bueno, conclusiones, y ya voy corriendo. Todos los líderes y directivos deben tomar en serio la salud mental de sus empleados, fomentando un ambiente de trabajo de apoyo y empatía. Es decir, hay que crear ambientes, diríamos, no amenazantes. 2, el liderazgo saludable promueve la confianza, reduce tensiones y mejora la comunicación. Por ejemplo, escuchar activamente, aprender del error, es decir, que la gente se pueda equivocar y que eso no sea un problema, no sea un castigo. Aplicar técnicas de salario emocional, todo aquello que no tiene que ver con el dinero, es decir, pues lo hablaba Diego también,
estrategias asociadas a la conciliación, estrategias asociadas a, por ejemplo, recuerdo, además creo que estuvimos hablando de desarrollo emocional en una de las conversaciones de las charlas de CAEP, asociado, por ejemplo, a que tú puedas ir con tus hijos un día a ver cómo papá o mamá trabaja, etcétera, etcétera. Y después, estas 7 letras mágicas que tienen que ver con gracias, ¿no? La utilización de gracias tiene muchos efectos positivos desde el punto de vista de la neurociencia y especialmente desde el punto de vista de la salud mental. No olvidemos que todo empieza con el autoliderazgo o el conociéndose a uno mismo, conociendo cómo funciona su cerebro, especialmente para no caer en secuestros emocionales o para no provocar desde el liderazgo el dolor social, ¿no? Y por último, como conclusión, comentar que crear equipos mentalmente sanos es la inversión perfecta de las empresas del siglo XXI. Por tanto, todos los trabajos de la neurociencia asociados al liderazgo son y van a ser una herramienta imprescindible para ello, ¿no? Bueno, pues nada más. Ahora mismo, pues daros pues las 7 palabras mágicas. Muchas gracias y siento no haber podido dar movimiento a la, a la presentación porque seguramente hubiera sido menos divertida. Pero bueno, ahora en estos minutitos que nos quedan estaremos a disposición para contestar preguntas, Diego, yo, lo que vosotros necesitéis. Dejo de compartir y vale, pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Humberto. Yo voy a ver. Mientras os pensáis, estoy colocándoos en primer plano, vale. Mientras os pensáis en las preguntas que le queráis trasladar a Humberto, vamos con Diego. Diego, porque hay preguntas para ti en el chat. Mira, lo primero que te preguntaban es sobre si las metodologías de evaluación psicosocial que has planteado se pueden aplicar a cualquier empresa, sea cual sea su tamaño. Sí, a ver, sí, las estoy leyendo en el chat, ¿vale? Y si quieres Vale. las voy repasando. Perfecto. En cuanto a la primera, las metodologías se aplican en cualquier empresa. La respuesta es sí, al menos la Psicopreven sí, porque tiene la parte de entrevistas y de cuestionario. El criterio técnico te decía que de menos de 25, pues que mejor toma datos cualitativa. Eso es lo único que habría que tener en cuenta, pero las dos en teoría se podrían aplicar, ¿de acuerdo? De una forma u otra, según el tamaño, pero la respuesta es que sí, porque de hecho hay que valorar los riesgos psicosociales a todo el mundo. De hecho, una de las cosas que dice la Inspección de Trabajo es que hay que valorar, que no se puede dar como no detectado el riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, es que sí. Luego, ¿cómo se tramitan las preguntas de vigilancia de la salud en Psicopreven? Y se preguntan en cuestionarios aparte, son entrevistas. Nosotros lo que queremos, cómo se tramitan, normalmente suele ser en la anamnesis del reconocimiento médico. Y la idea es que los sanitarios tomen los 3 factores de riesgo que hemos comentado: liderazgo, carga de trabajo, nocturnidad, al menos para hacer un pequeño pareto para detectar riesgos psicosociales, ¿vale? Normalmente en la anamnesis, y sería pues entrevista normalmente, ¿de acuerdo? Obviamente es un cuestionario aparte, o sea, es decir, simplemente preguntar esas 3 cositas en la anamnesis para poder detectar. Si detectamos, entonces reevaluamos con el Psicopreven o con otro, pero reevaluamos y detectamos, ¿de acuerdo? Que sería lo idóneo. Y luego había 2 abajo que decía: ¿es necesario que haya un mínimo de participación para que la evaluación sea válida? No hay ningún criterio realmente oficial de esto. El único criterio que hay de esto es el de ISTAS 21, que lo que dice exactamente es que si no se llega al 60% hay que justificar por qué. Pero ISTAS 21 es una metodología en concreto. Lo de que haya un criterio mínimo para la validez, yo no estoy de acuerdo exactamente con eso. El único criterio que tendríamos que tener es que proteja la confidencialidad, y a partir de ahí yo diría que el número mínimo serían 4 o 5 cuestionarios o 4 o 5 respuestas de entrevistas, ¿vale? Entonces, se puede aplicar perfectamente a un solo departamento o área sin ningún tipo de problema. Y ahora voy con la última pregunta, que es la de José María Aguirre, que es compleja, que dice: si el objeto de la evaluación de psicosocial es prevenir el daño, ¿crees que el apoyo social y clima social conjuntos pueden ser factores básicos a evaluar como paso previo a la evaluación psicosocial, y en especial al afrontamiento necesario o no posterior? Vale. Entonces,
está bien la pregunta y voy a dar una respuesta un poquito extensa de 1 minuto o 2. Es decir, al final, si hacemos trabajos sobre, es que lo acaba de explicar Humberto, ¿no? Que también podríamos hablar del apoyo social mediante el liderazgo y demás, ¿no? Es decir, si hay un apoyo social previo y un clima social previo, fenomenal. ¿Por qué? Porque eso se va a reflejar en la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Tiene que ser antes o después? Hombre, yo diría que, sinceramente, normalmente en la evaluación de riesgos psicosociales sale lo que ya sabemos previamente. Por lo que si actuamos directamente sin evaluar, mejor. O sea, la idea es actuar, proteger. Entonces, la evaluación es un requisito técnico y, digamos, legal, pero que lo importante es que el trabajador esté protegido. Entonces, si hacemos acciones antes, mejor que mejor. Las acciones las podemos hacer de 2 tipos, enfocadas a las condiciones de trabajo, enfocadas a la persona. Todo lo que sea mejorar cualquiera de las 2 cosas, viene bien, tanto para el afrontamiento como para las condiciones de trabajo. Si bien es cierto que yo lo que pienso personalmente es que trabajar el afrontamiento es genial, pero lo que genera el riesgo es la condición de trabajo, cómo está organizado, qué condiciones tenemos, ruidos, lo que hablábamos antes de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, viene bien todo lo que se haga para mejorar, antes o después es la respuesta. ¿Vale? Y yo creo que con esto he respondido a las 4 cosas que tenía. No sé si hay alguna cosa más. Gracias, Diego. Si hay alguna más, lo vais apuntando. De momento hay una para Humberto. Humberto, vamos contigo. Te preguntan Sí. si eres partidario de potenciar la comunicación empática face-to-face de Rosenberg como base a una acción preventiva del riesgo psicosocial. Y os felicitan a los dos. Bueno, pues primero, gracias a José María. Vamos a ver, claro, la prevención de riesgos psicosociales, podríamos decir que se basa en la creación de entornos de trabajo que no sean susceptibles de crear estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, desde esta perspectiva, cualquier acción que tenga que ver con la mejora del estado emocional de nuestros colaboradores tendrá un efecto directo sobre los resultados de la evaluación psicosocial. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, la empatía, es decir, o las face-to-face, entiendo que son las conversaciones cara a cara, donde yo hablo con mi colaborador y que de alguna manera no solo se trata de hablar, sino de escuchar y comprender. Hay que decir que aparece dentro de la investigación de la neurociencia y por tanto de neuroliderazgo, que una escucha activa de verdad impacta directamente en la parte emocional. Y hemos dicho que las neuronas espejo tienen que ver directamente con la empatía, ¿no? Y por tanto es cuando se produce esa conexión entre 2 personas, ¿no? Por tanto, contestando, entiendo a la pregunta, entiendo que las conversaciones cara a cara, por eso y también quisiera hablar un poco del tema este de la introducción que ha hablado Diego del teletrabajo. Es decir, tiene muchísimas ventajas el teletrabajo, pero también hay que entender que se pierden otras, ¿no? Por eso muchas de las estrategias de las organizaciones en teletrabajo es que las personas puedan pasar por lo menos 1 o 2 días en la organización para que puedan disfrutar del trabajo en equipo, que puedan tener esa sensación de poder estar en contacto face to face con sus compañeros de trabajo, aunque también puede ser con pantalla, pero no es lo mismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, a ver, exposición genial de ambos. Mi pregunta es cómo afecta el favoritismo de un superior sobre subordinados y cómo hacerle entender las consecuencias. Pues desde la neurociencia, ¿no? Y supongo que Diego también podrá tener alguna explicación. Desde el neuroliderazgo, desde el momento que tú haces un agravio comparativo, estás siendo injusto. La injusticia activa una parte del cerebro emocional, que es el sistema límbico, y por tanto se activan los sistemas de lucha o de escape.
Bien, y lucha significa me enfado y protesto y me quejo, o escape puede ser no decir nada, callarse y asumir un papel sumiso, pero eso no significa que esté mal, ¿no? Por tanto, si un superior está realizando favoritismos, el superior inmediato de esa persona, si no se da cuenta conscientemente, debería tener algún tipo de intervención con esa persona para explicarle los efectos que tiene eso sobre su equipo. ¿Eh? No sé si he contestado la pregunta, no sé si Diego quiere añadir algo respecto al efecto del favoritismo. No estaba convencido de querer, pero a ver, yo lo que creo es que toda acción tiene una reacción. Entonces, yo voy a explicarlo un poco igual muy sencillo. Toda acción tiene una reacción. Si tú tienes un favoritismo, hay una persona que igual no se siente tan favorita, de hecho, ya tiene una implicación el favoritismo, y tendrá una reacción. Normalmente esa reacción de los que no son favoritos suele ser negativa. Entonces, si estamos trabajando, o sea, en un grupo, en un equipo, tener una persona que tira mucho o que está muy motivada, pero que otros se desmotivan, pues igual hace que el grupo funcione peor. Entonces, habrá que entender que lo importante es el resultado del grupo, entiendo yo. Por eso los favoritismos no suelen ser muy beneficiosos. ¿Vale? Simplemente eso. ¿Vale? Hay una persona que ha levantado la mano que es... pero se llama boletín informal. Que active el micro, ¿no? Mavia. Hola, Si no, hola, no sí, veo. buenos días. Mm. Perdón, es que intento escribir en el chat y no me funciona. Mira, yo soy, bueno, empleado de banca y hemos hecho la evaluación de riesgos psicosociales y la estamos analizando. Y hay un punto que nosotros bueno, hemos hecho la PSICO.4 y hay 9 unidades de riesgo. Y me gustaría saber en la salud mental. ¿En qué unidad de riesgos estaría? Supongo que según ha dicho Humberto, sería en el tema de participación y supervisión. Luego también, es que tengo un par de preguntas. Luego otra pregunta ¿es obligatorio hacer la psicosocial cada 4 años? Y bueno, ¿y de qué manera los representantes de los trabajadores en la empresa podemos ejercer una presión o hacer que algunas metodologías que hemos propuesto, que la empresa no la ha rechazado? ¿De qué manera podemos hacer presión sobre ese tema? Porque hay factores que han salido bastante negativos, pues no, bueno, no, nuestras propuestas o bastantes de ellas no las han anulado. ¿De qué manera nos pueden anular una propuesta si es de mejora para un bienestar de la empresa y los trabajadores? Bueno, ya está, era eso. Eh, ¿Quieres respondo yo si quieres? Y luego Humberto, ¿quieres responder tú? Bueno, yo creo que mejor tú, Diego, porque me parece que es de sistemas de evaluación y aquí dominas tú. Yo soy más hard. Vale. A ver, en cuanto al FSICO, ¿cuáles de los factores de riesgo tienen que ver con la salud mental? Todos. Para mí la respuesta es todos. Es decir, es un conjunto que valora los riesgos psicosociales. Entonces, todos, digamos que el resultado conjunto del FSICO sería la valoración de la salud mental, porque todos influyen en la salud mental, ¿de acuerdo? Lo único que podría decir es que es la base, la valoración de riesgos psicosociales para establecer un eje para la mejora de la salud mental en la empresa. Es una acción, para mí, la más importante. A partir de ahí puedes añadirle 50.000 tipos de acciones, y bueno, las acciones y la planificación de la acción preventiva. Pero luego ya puedes añadir acciones de afrontamiento, tal, pero en el FSICO son todos los 9 factores de riesgo, digamos que en su conjunto darían una imagen de la salud mental. En cuanto a si es obligatorio o no cada 4 años, la ley dice que es conforme cambien las condiciones de trabajo se tendrá que volver a reevaluar. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe exactamente. Yo creo que es una duda que todo el mundo dice, ¿cuándo cambia la condición de trabajo? A ver, se establece cada 4 años para establecer una periodicidad, que es lo que normalmente las auditorías establece, pero la ley dice cada vez que cambien las condiciones de trabajo. A partir de ahí, a discutir, ¿vale? ¿Qué digo yo? Entonces, bueno, a ver cómo lo interpretamos eso. Y en cuanto a, has dicho que cómo podemos ejercer presión,
sobre los métodos y aunque creo que igual iba más la pregunta sobre la medida preventiva. En cuanto a los métodos, decir que el método lo debe seleccionar el servicio de prevención y que se consulta a los delegados de prevención, pero es una consulta, no es un consenso. Entonces, el método, digamos que ahí pues, puedes presentarlo, venderlo, esto es marketing. Al final, venderlo para convencer al servicio de prevención, pero será el servicio de prevención quien tiene la potestad de seleccionar el método. También digo que si va consensuado, pues mejor, ¿vale? En cuanto a las medidas preventivas, a ver, yo lo que diría es que la medida preventiva, para que funcione bien, debe dar digamos, un retorno. Y el primer retorno será en salud. Es decir, la medida preventiva elimina riesgos o reduce los riesgos. Todo legal, ¿vale? Entonces, si ya reduce y elimina riesgos, pues es un primer factor. Segundo, una evaluación de riesgos es de obligado cumplimiento y si no, digamos que como delegado de prevención eres el garante de que se cumpla y si no, pues por eso también está en la inspección de trabajo. Pero la cuestión es que yo creo que la mejor medida preventiva es la que tiene capacidad de reducir los problemas de salud y mejorar la productividad. Y normalmente está ligado, y lo ha explicado muy bien Humberto, es decir, yo puedo producir más a la vez que estoy más contento. Entonces, no quiero compararme con una vaca, pues, pero es que se produce más leche, ¿vale? Entonces yo estoy de acuerdo con esa tesis. Entonces, no la bovina, sino la humana. Entonces, yo creo que es la única forma de ejercer presión, más que presión, yo diría convicción de que es bueno. Entonces, si va ligada las dos cosas, yo creo que será mucho mejor para todos, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que tratar de compaginar la productividad con la mejora de la salud, con prioridad la salud, eso sí, ¿de acuerdo? Vale, escucha, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí. Mira, yo soy empleado de banca y si decimos la productividad, es decir, si yo hago más presión a los empleados, el banco produce más, obviamente sí, entonces no es una excusa, porque al momento que producir más, estamos afectando a la salud mental, es decir, porque no es lo mismo trabajar en un trabajo físico, que sí que hace falta los EPIs y haga falta cualquier cosa en medidas de seguridad, que todo lo acepto, pero en una entidad bancaria es difícil demostrar, o cómo puedes decir tú que la entidad puede decir, no, no, aquí nos portamos muy bien con los trabajadores porque mira cuánto producimos. Sí, pero ¿a costa de qué? Un limón, cuanto más lo exprimes, más limón da, pero a un momento deja de dar el limón. ¿Me entendéis? Yo lo que el tema de poner la salud mental con la productividad en según qué sector de empresario de trabajo no favorece. Es decir, aquí, bueno, ¿entendéis el qué? Aquí estamos en el tema de productividad. Sí, un banco produce, pues claro que produce, pero ¿a costa de qué? Y entonces, nosotros como agentes sociales, yo no estoy capacitado, ni soy psicólogo, ni estoy en prevención de un técnico de prevención. Si de qué manera yo como representante puedo o dónde, en qué organismo público me puedo apoyar para que me dé un sustento para decir, oye, que lo estáis haciendo mal, que esto no toca ser así. Porque que lo diga yo no tiene ninguna validez, pero que lo diga un organismo público tiene Al, toda la validez. al final te has tocado varios temas. Ya, es que eso, es que, Lo primero es que relacionarlo con productividad, bueno, en unas ocasiones se podrá, en otras ocasiones no se podrá, ¿de acuerdo? Pero la prioridad, aquí hay una planificación de la acción preventiva que en teoría hay que cumplir, ¿vale? Otra cosa es que además, ¿dónde te puedes apoyar? A ver, además son criterios técnicos. Al final, el Instituto Nacional de Salud y Higiene tiene un montón de criterios técnicos que puedes utilizar para poder tener, digamos, más elementos de decisión y yo diría de convicción más que de presión, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, hacerlo compatible todo eso. Bueno, igual Humberto puede hablar de ese tema también, a ver qué opina del asunto, que es el experto. Pero vamos, yo lo que creo es que hay una planificación de acción preventiva que es la que hay que cumplir. Entonces, a partir de ahí, que tenga que ver o no con la productividad, yo he hablado en términos generales, pero
suele tener que ver, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que luego habría que ir a caso por caso concreto con la condición de trabajo concreta. Entonces, bueno, es cuestión de verlo caso por caso, pero creo que ya entonces nos vamos de tiempo y de foro. Pero igual Humberto tiene alguna opinión al respecto. Bueno, dos cositas. Una, reforzar lo que has comentado, Diego, respecto a que yo lo que he sacado ha sido el factor supervisión, porque en principio era el motivo de la charla, pero que el resto de factores impactan directamente en salud mental. Pero lo que también sabemos es que los responsables son los que tienen la capacidad de gestionar carga de trabajo, resolución de conflictos y toda una serie de cosas, hasta el punto que los estudios dicen que el 70% del clima laboral depende del responsable del equipo, ¿no? Por tanto, hay que darle la fuerza que tiene ese tema, ¿no? Y después, respecto a la productividad y a las situaciones psicosociales, también hay que entender que nosotros desde aquí estamos fomentando la creación de ambientes saludables, sanos, porque sabemos que eso provoca un estado mejor de salud mental y la productividad. La versión que comentabas era otra, ¿no? Es decir, aquí se trata de decir, ostras, mira qué bien está mi gente porque producimos. Los indicadores de problemas psicosociales son el absentismo, la rotación, la gran cantidad de conflictos. Si en una organización tenemos gran nivel de absentismo, gran nivel de rotación, gran nivel de conflictos y tenemos un alto nivel de productividad, le queda poco tiempo para mantener ese sistema de productividad, ¿no? Por tanto, en algún sitio se romperá. Por eso nosotros, desde esta charla y desde nuestro trabajo como psicólogos y desde la psicosociología, es trabajar en crear ambientes sanos porque son buenos para la persona y buenos para la empresa. Lo habéis explicado perfecto, Humberto. Yo iba a reforzar ese mensaje, ¿no? Que nosotros desde CAEP lo que promovemos es eso, un modelo de empresa segura y saludable, porque no solo hay un imperativo legal y es una obligación empresarial el facilitar unas condiciones lo más seguras y saludables desde el punto de vista físico, emocional y mental, sino porque además eso es una inversión en ganar en compromiso de los trabajadores y en productividad, ¿no? Y muchas veces la manera de convencer o de persuadir a la dirección que puede invertir más o menos en la adopción de medidas es con esa doble lectura, que no solo es bueno para las personas trabajadoras, sino que también es bueno para la organización, ¿no? Y bueno, sería y como ha dicho Diego, al final la RLT tiene el derecho de consulta y participación, la empresa tiene el deber de ofrecer esa consulta y participación, pero al final están los expertos de prevención, el servicio de prevención externo o interno dentro de la empresa, el que como asesor especializado en seguridad y salud laboral propondrá las medidas que considere más apropiadas en cada caso en función de los riesgos detectados y evaluados. Entonces, en ese sentido, creo que hemos de estar a lo que nos marque nuestro servicio de prevención, que es el que puede en cada caso concreto saber cuáles son las medidas más pertinentes, ¿no? Sería mi humilde opinión al respecto. Estamos fuera ya de tiempo. Yo, si os parece, bueno, daros las gracias a los dos. Creo que ha sido una sesión, aparte de muy interesante, pues que habéis dado unos inputs muy buenos que seguro que cada uno de vosotros, de los que habéis participado en este webinar, os podéis llevar a vuestro ámbito de gestión. Y bueno, seguimos. Es que esto es una acción continua de divulgación, de información, de intentar manteneros al día, de intentar, pues bueno, ir generando esa sensibilidad con respecto a todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales y en concreto con los riesgos psicosociales, y continuaremos en el 2025. De momento es el último webinar del año y nos toca pues nada más que daros las gracias a todos los que nos seguís, felicitaros las fiestas y que no se me olvide, quería recordaros, y os lo voy a poner en el chat ahora mismo, un portal que justamente va con el tema que hoy nos ocupa, que es una de las medidas o bueno, de las acciones que hemos desarrollado dentro de este programa anual financiado por el IBASAL y que precisamente ha desarrollado Diego Gracia, que es un portal para facilitar a las empresas lo que es la gestión de la salud mental. Es un portal que ahora está en su versión
1.0, ¿vale? Se trata la idea es que sea una herramienta viva que podamos ir actualizando con el tiempo, pero nuestro objetivo es facilitaros a través de esa herramienta toda aquella información, recursos, buenas prácticas que os puedan ayudar a adoptar o a tomar decisiones en cuanto a qué tipo de medidas podéis adoptar en vuestras organizaciones para empezar a trabajar la salud mental o continuar en ello y dando pequeños pasos. Os he puesto el link. Es un trabajo que, como os digo, hizo Psicopreven, darle la enhorabuena a Diego por todo el trabajo realizado y que está abierto a vuestras sugerencias, todo aquello que consideréis que se puede mejorar en la herramienta, pues la seguiremos trabajando. Esperamos que también pueda ser de vuestra utilidad. Y por mi parte, nada más, lo dicho, os compartimos en breve las 2 presentaciones y la grabación de esta sesión. Mucha oxitocina, ¿eh? Abrazos. Abrazos y felices fiestas a todos y que podéis desconectar y retomar fuerzas para el 2025. Gracias. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias.